Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas. Pastor, me queda claro que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie accede al Padre sin su intercesión. Pero me pregunto, ¿qué sucede con la Virgen? ¿Cuál debe ser mi postura frente a ella? Es por ello mi pregunta que le hago. ¿Cuál debe ser la actitud correcta hacia la Virgen según la Biblia? Le agradezco su tiempo en los temas de la Biblia y gracias por responder a nuestras preguntas. Mi nombre es María Guadalupe, Arcos de Saltillo, Coahuila. Muy bien, María Guadalupe, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por esta pregunta tan tremenda. Voy a dar paso a la respuesta. Para la gran mayoría, que son millones y millones de personas que nacieron en tradiciones, creencias, que fueron y fuimos creados con la cultura de exaltación, devoción desmedida y adoración en grado sumo a la Virgen María, puede resultar muy, pero muy difícil y complicado que esas personas lleguen a reconocer que es Jesús, el Hijo de Dios, a quien se debe de honrar, adorar con todas nuestras fuerzas y rendirnos solamente a Él, porque Él es el Salvador y Señor, como dijera el apóstol Juan en Apocalipsis 1:8. Jesús le dijo al apóstol Juan ahí: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y como también lo replica Juan en capítulo 5, cuando en el cielo, ¿verdad?, no se encontraba nadie que fuera capaz, que fuera digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y solamente se encontró a uno. Y uno de los ancianos dijo: no llores, porque Juan empezó a llorar al no ver quién abriera. Y uno de los ancianos dijo: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único que merece toda la gloria, el que es digno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra de todos los tiempos es Jesucristo. Ahora, es muy entendible el cariño, el respeto que millones y millones de personas sienten por María la Virgen, por la influencia, por la enseñanza de la Iglesia Católica, que ha llenado y ha marcado culturalmente a nuestros pueblos por más de 500 años, donde los españoles conquistaron, nos dominaron y dominaron a nuestros antepasados y usaron de las armas, de la violencia, de la guerra como medio para sus conquistas, pero también usaron a la misma religión como un instrumento de conquista. Y la religión que usaron pues fue la Iglesia romana, para sus fines de dominación, de explotación, de esclavitud, de control de los pueblos indígenas, de los recursos, porque el imperio español gobernaba a través de la Iglesia. Ahora, imaginemos el ADN de los mexicanos, de los latinos y de todos los pueblos conquistados por España, más de medio siglo, y que hemos heredado de nuestros conquistadores su religión, su dogma, su lengua, sus costumbres y su dogma católico, obviamente. Ahora nuestros pueblos, después de más de medio siglo, conciben a Dios como ellos nos lo impusieron, como lo impusieron nuestros conquistadores a través de la religión. En este caso la religión católica, tengan o no tengan una base bíblica, punto, ellos lo establecieron.
Y podemos escuchar a los tatas, a los abuelos, a los padres, a los tíos, a los amigos, en las escuelas, la gran mayoría de la población, de todas las razas, culturas, clases sociales, culturales, académicas, ricos, pobres, la clase media, todo el grueso de la población, compuesta por millones y millones de personas, que obviamente fuimos influenciados por esta cultura, por esta conquista. Entonces la población está influenciada, obviamente, por la religión católica. Y está influenciada por la creencia a la Virgen. Imagínense el cariño que hay, que existe por la Virgen María, donde millones y millones y millones de personas, de familias, de negocios, de empresas, de gremios, de sindicatos, de asociaciones de todo tipo, de cientos y cientos de templos, de capillas, de iglesias católicas, con que salen con qué fervor a las calles, abarrotan las iglesias católicas por el cariño, por la devoción, por la entrega, por la adoración que le tienen a la Virgencita, a la Virgen María. Para los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, los 12 de diciembre y siempre miles y miles y miles en ciudades, en pueblos. La creencia y fe hacia María es ahora parte de la mayoría de los mexicanos y de los países latinoamericanos. Entonces, en esta realidad, en esta lógica en la cual vivimos hoy, en cierto sentido es muy difícil de abandonar esa creencia, esa devoción, aunque no tengan ninguna base escritural en lo que hacen, y que está llevando y lleva a un fanatismo que no permite ni la clara evidencia que presentan los textos, la Biblia, de lo que es esta devoción, que es muy extremista, radical, entre millones y millones de personas que no saben absolutamente nada del texto bíblico y no les interesa. Les interesa lo que inculcaron, esta tradición que está arraigado en nuestra raíz, en nuestro ADN. Solamente a la intervención divina, acompañada con el conocimiento bíblico de la Escritura, puede cambiar, romper moldes culturales, tradiciones religiosas que mantienen a un pueblo, a naciones completas, a millones y millones de personas en una oscuridad total, lejos de los conceptos, lejos de los principios que nos enseña la Biblia. Esa es la realidad cultural de la creencia a la Virgen María. Entonces surge la pregunta, que millones y millones de personas o miles de personas nos hemos hecho algún día, como en el caso ahorita de María Guadalupe de Coahuila, que nos hace cuál debe ser la actitud correcta hacia la Virgen según la Biblia. Ya dicho el contexto, ahora te voy a dar una razón. Consideremos primero lo que María misma nos dice en la Biblia. Es sumamente interesante notar que sus últimas palabras registradas en las páginas de la Biblia son estas, que se escribieron en Juan 2:5, hacer todo lo que os dijere. María, hablando a los siervos que estaban ahí en las bodas de Caná, pronuncia estas palabras que son apropiadas para cualquier persona, en cualquiera que sea. Ella dirige la atención hacia su hijo, no hacia su persona, llamando a las personas a dar honor y obediencia a él, no a obediencia a ella. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿podemos tomar a María como ejemplo? Por supuesto. Podemos y debemos de tomar a María como un ejemplo de vida en la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Ella se encuentra entre las más grandes mujeres que narra la Biblia en su pureza, en su dedicación a Dios, en su humildad, en su disposición de obedecer, de acatar la indicación. Pero sucede, como evangélicos a veces hemos soslayado, es decir, hemos evitado a María para no caer en el error de exaltarla sobremanera y nos hemos ido al otro extremo.
de no hablar nada de ella porque no queremos tocar, porque como ya está todo tan distorsionado, la cultura tan abundante, no falta persona que sea devoto a María. ¿Por qué? Porque todos los extremos son malos. Por eso dice Proverbio que pesas y balanzas justas son las de Dios. Y por esta razón también, más adelante, búscanos en nuestras redes sociales. Vamos a tener una conferencia prédica sobre las lecciones que aprendemos de María. Tremendo, yo te invito a que nos busques. Va a ser en el Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Punto. Regreso al tema. La mujer cristiana hace bien en contemplar el ejemplo de María e imitar las muchas cualidades buenas que la marcan a María como la sierva del Señor. Pero a la vez debemos de tener cuidado de no caer en ciertos errores. Por una parte, en ningún momento apoya la Biblia el concepto de orar a María. No lo apoya, al contrario. Consistentemente en la Biblia vemos que las personas dirigen sus oraciones directamente a Dios, al Padre. Y ese dogma o enseñanza que es parte de nuestra cultura, que nos han enseñado y nos han legado la religión, la tradición, nuestros conquistadores, la religión católica, de orar a María en lugar de Dios. Jesús eso no nos enseñó. ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó que tenemos el derecho de orar, que tenemos, y lo dice ahí en el famoso Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, tenemos el derecho como hijos, como hijas de Dios, de ir directamente a la presencia del Padre a través de Jesús. ¿Por qué buscar intermediarios que no menciona la Biblia? Eso no tiene sentido. Es más, de una forma le estamos robando a Dios la honra que le pertenece solamente a Dios. Me entristece mucho, me da tristeza cada vez que oigo a alguien decir que está muy agradecido con la Virgen, con la Virgencita, que le concedió esta petición, que lo sanó, que le dio un trabajo, que lo rescató, que le dio un negocio, X. No fue la Virgencita María, fue Dios quien lo hizo. Dios es el que merece toda la honra y Él no comparte la gloria con nadie. Imagínate cuánta es la gente de la farándula a través de todos los medios. Los políticos, la clase empresarial, los notables deportistas que tienen éxito, incluso los académicos, el pueblo en general, le atribuyen sus logros, sus triunfos, sus testimonios de vida, todas las cosas que suceden a la Virgencita, a la Reina del Cielo, a la Emperatriz de México y tantos títulos que las nuevas generaciones son bombardeados, adoctrinados de una manera continua por todos los medios. Qué tremendo está esto. Pero regreso al tema de poner a María como intermediaria entre Dios y los hombres. Eso es una barbaridad. Pregunto, ¿cuál persona humana, vamos a hablar abiertamente, cuál persona humana podría escuchar las oraciones de millones y millones de personas alrededor del mundo a la misma vez? Porque son millones y millones de personas en el mundo que le piden a cada instante, a cada momento, rezan a María. Solo Dios puede hacer eso. Cuando las personas oran a la Virgen sin darse cuenta, la están tratando como si fuera un Dios. Esto no es bíblico, esto es una locura generada por mentes que jamás pensaron que iban a rebasar toda imaginación. Inclusive pienso que ni el mismo Marvel, el creador de los superhéroes en las películas, ha superado tal imaginación. Ya rebasó toda la imaginación. Qué fábula tan más tremenda que la gente cree. A veces se le da a la Virgen el título de Reina del Cielo. Es muy interesante notar que las únicas veces que aparece ese título en la Biblia es para nombrar a una diosa falsa. Eso se ve en Jeremías 7:18. Voy a leer, no va a leer toda la cita, solamente esta y otra quizá. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira, dice Jehová. Jeremías 44:17, 18, 19, 25 también habla
Inclusive ahí dice en 44:18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y espada y hambre somos consumidos. Imagínense esa gente, te estoy hablando, gente de cientos de años antes de Cristo y ahorita en pleno siglo XXI es lo mismo. Entonces, esto es algo espiritual, esto no es algo natural. La Biblia nunca aplica este nombre a María, la Reina del Cielo. Entonces, ¿cómo la habremos de usar nosotros? Pues, María, la Madre de Jesús, en ese sentido. Pero entra otra problemática, llamar a María la Madre de Dios. Dios no puede tener madre porque Él es eterno. Es cierto que María dio a luz al cuerpo que usó Cristo. Ese cuerpo que dio luz María se llama Jesús de Nazaret. Pero Dios el Hijo, Él es antes de todas las cosas. Antes de Abraham fuese, Él era, Él le dijo. Dios es increado. Dios no tiene inicio, no tiene fin. Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa, la omega. Él es Dios mismo. Él es el creador. Sí, María fue madre del cuerpo que se llamaba Jesús de Nazaret, para que el Cristo participara de carne y sangre como nosotros y pudiera rescatarnos, perdonarnos, salvarnos a través de ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario, donde nuestro precioso Señor, maravilloso Salvador Jesucristo nos amó, se entregó y dio su vida, y a través de esa vida nos dio vida. Punto. El título de Madre de Dios fácilmente se da a malos entendidos. María no fue madre de la divinidad en el sentido de ser origen o ser superior a Jesús, no. María no fue antes de Jesús, no. Pues como hijo de Dios, Jesús siempre ha existido. Él es el alfa, repito, la omega, el fin, principio, el fin de todas las cosas. Hay otro mal dirigida esta intención de quienes pretenden nombrar a María corredentriz, por favor. Ponen a María como corredentriz con Jesucristo, ya que Él es nuestro único redentor. ¿Cómo es posible? Dice la palabra en primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Finalmente, es bueno comprender que llamar a María Virgen ya no es correcto. Ya eso ya lo explicamos en las entregas anteriores, búscanos. Pero voy rápidamente. Mateo 1:25 nos dice que José no tuvo relaciones con María hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito Jesús. La palabra, está muy claro, que implica que después del nacimiento de Jesús sí tuvieron relaciones como cualquier pareja casada. Las tienen. Y también ahí mismo en Mateo 1:25, primogénito, me está implicando que hubo más hijos. Y lo quieren acomodar una mentira y lo hacen. Satanás es el padre de mentira, claro. Y también nos habla ahí en Marcos 3:31 de vienen después sus hermanos, su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Entre tantos pasajes, Mateo 13:55-56, aquí nos dan los nombres de los hijos de María, entre María y José, medios hermanos de Jesús. ¿No es él el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, nosotros de ninguna manera queremos desprestigiar a María, de ninguna manera. Pero la virginidad no es un estado espiritual superior a la fidelidad matrimonial. María nos da un ejemplo como mujer, el haberse guardado como virgen para su esposo, luego vivir con José como esposo fiel. Dicho esto, ¿cómo debemos considerar a María para terminar? Ella nos da y nos dejó un gran ejemplo de humildad, de disponibilidad, de dedicación, de pureza. Cualquier creyente puede meditar en su ejemplo, seguirlo. Al comprender quién es ella, entendemos más acerca de Jesús. María, como cualquier otro personaje de la Biblia, su papel fue glorificar al único Salvador y Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria, la alabanza. Él sea solamente la gloria, la honra y la alabanza
por siempre. Esa es mi respuesta. No la largo para no hacer largo esta respuesta. Dios te bendiga, nos vemos. Te invitamos a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, que te suscribas, que nos regales un like y nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.